Muy buenos días, hermanos amados. Gracias a Dios por tener esta oportunidad una vez más de reencontrarnos a través de las redes sociales y de esta manera tener nuestro tiempo de reflexión con todos los estudiantes del Seminario Bautista del Perú, quienes están en estos instantes conectados a través de el Face. Estamos muy agradecidos a Dios porque aun cuando tuviéramos ciertas limitaciones, Dios nos permite tener este medio para poder compartir y ayudarnos mutuamente en nuestra vida espiritual. Quiero dar la bienvenida a todos nuestros amigos también y hermanos o pastores, profesores también. Gracias a Dios estamos bien aquí en el seminario. Estamos confiando completamente en el Señor por su cuidado, su protección y también su provisión. Si usted quiere ser parte del Seminario Bautista del Perú y quiere ayudarnos como lo están haciendo muchos hermanos amados, póngase en contacto por medio del Face o por medio del teléfono o cualquier medio que usted tenga favor de contactarse con nosotros. Muy bien, esta mañana vamos a tomar el tiempo para leer la palabra de Dios y quisiera empezar leyendo el libro de Filipenses, capítulo número 2, un pasaje bastante conocido, en la cual quiero que podamos mirar con atención una expresión importante. Muy bien, dice ahí en el libro de Filipenses, capítulo número 2, si tienes ahí a la mano tu Biblia, por favor, hermano amado, ábrela en el capítulo número 2 de Filipenses y vamos a dar lectura los 11 versículos que tenemos ahí en los primeros 11. Dice así: por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos. Amado Padre Celestial, quiero agradecerte por darme este privilegio de compartir tu palabra con mis hermanos, los estudiantes, los profesores y tal vez algunas otras personas más que estén conectados a este medio. Padre, muchas gracias te damos por esta tremenda bendición. Ayúdanos, Padre, a entender de una manera clara y sencilla tu vida, Padre. La manera de cómo el Señor Jesucristo vivió en esta tierra. Padre, no tenemos otro ejemplo más grande si no es tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Ayúdanos a seguir su ejemplo. Ayúdanos, Padre, a seguir sus pisadas. Y en estos instantes nos acercamos a ti pidiéndote tu ayuda, por favor. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigos y hermanos, 9.845 detenidos en el Departamento de la Libertad. Es increíble esa cantidad. Se puede imaginar, en 5 días, 9.845 personas fueron capturadas por la policía en el toque de queda. Eso sin contar, en realidad, aquellos que no fueron posibles ser capturados o que evadieron de alguna manera a la policía o al ejército.
Esta cantidad es casi la tercera parte de los detenidos a nivel nacional, que han sobrepasado los 30.000. Definitivamente esto nos muestra que la rebeldía, la desobediencia y la falta de sumisión es parte de la conducta humana. La soberbia, el orgullo, realmente es grande. Como dijeran nuestros amigos piuranos, es grandísimo en la vida y el corazón de las personas. Pretendemos ser grandes defensores de los derechos humanos, pero en realidad somos grandes rebeldes frente a nuestros propios deberes, inclusive a la voluntad de Dios. Muchas veces nuestra obediencia es condicionada y condicionada por el temor a las consecuencias o por el interés de recibir algo a cambio. Dios espera que nuestra obediencia y desea en nuestras vidas ver una obediencia que sea no por el temor. Y claro, en cierta manera hemos aprendido a obedecer por el temor y debiéramos obedecer también por el temor. Pero también debiéramos, sí, de obedecer por el interés. Pero eso no es la máxima expresión de obediencia. No. Eso está bien cuando somos niños, cuando estamos en desarrollo, en crecimiento, pero no es así toda la vida. La obediencia que Dios desea ver en nuestras vidas debe ser por amor a nuestro Dios, debe ser por la gratitud a nuestro Dios, debe ser una expresión de humildad delante de nuestro Dios. Lastimosamente, a pesar de ser creyentes, como dije el día de ayer, todavía a veces deseamos andar en la corriente de este siglo, rebelándonos, buscando la satisfacción de nuestros deseos personales, no sometiéndonos a las disposiciones de la autoridad, que ya sea dada en el hogar, ya sea dada en la iglesia, ya sea dada en el gobierno o aquí en el seminario. Dios desea la obediencia que resulta de un corazón sumiso, de un corazón que ha puesto su vida bajo la autoridad de Dios, de un corazón humilde que considera a los demás como superiores a él mismo. La obediencia que agrada a Dios resulta de un corazón humilde. Es posible que tengamos que hacernos una pregunta. ¿Es posible obedecer, pero no tener un corazón humilde o sumiso? En cierta manera sí, en cierto modo sí. Se me viene a la mente la ilustración de Satanás y los demonios. Ellos obedecen así y prontamente. Me acuerdo mucho cuando leí, me sorprendió a mí, cuando dice Jesucristo a los demonios, id una sola palabra, una vez, no les rogó, no les dijo 2, 3 veces vayan, no les dio ninguna explicación teológica de por qué ellos debían de obedecer, no les dio un sermón bien elaborado, detallado, no tomó las escrituras el Señor para decirle, mira, estas son las razones por las que deben ustedes obedecer, así que salgan de este hombre. No. El Señor dijo una sola palabra, id, vaya. Eso fue todo. Y es increíble que estos demonios, hermanos amados, yo me quedo sorprendido de eso. No cuestionaron, no dudaron, no se rebelaron y salieron. Pero pregunta, ¿tenían un corazón humilde? ¿Tienen un corazón sumiso? ¿Tienen un corazón de temor a Dios, de un respeto a Dios como nosotros tenemos o como Dios espera de nosotros? Hermanos amados, la sumisión y la obediencia que agrada a Dios es un asunto de un corazón rendido, sometido a Dios y dispuesto a hacer la voluntad de Dios. La humildad nos conduce a una sincera sumisión.
Y la sincera sumisión se va a evidenciar, se va a manifestar, se va a mostrar en una pronta obediencia. Lastimosamente, necesitamos mejorar en esta área. Necesitamos. Yo sé, luchamos. En primer lugar, luchamos con nuestro orgullo. Luchamos con nuestra actitud de someternos a la autoridad de los demás. Hace poco yo estaba conversando con un exalumno y era increíble el testimonio que él me daba. Él normalmente aquí en el seminario ponemos a veces a una persona en el liderazgo de cuarto, y él, estando en su segundo año de estudios aquí en el seminario, por la gracia de Dios, pues fue considerado como líder de cuarto. Sin embargo, había estudiantes de tercer y cuarto año dentro de esa habitación. Dígame usted, ¿cree que habría sido fácil para estos estudiantes de tercer y cuarto año someterse al liderazgo de uno de segundo año? A veces también hemos tenido la oportunidad de tener líderes de pabellón de tercer año. Ha sido fácil someterse a los de cuarto año, que ya, bueno, se supone que están en cuarto, ¿no? Y de pronto sale un líder que es de tercer año, sale en mi cuarto un líder que es de segundo año. ¿Yo someterme a él? Mi orgullo definitivamente empieza a germinar la rebeldía contra esa autoridad. La sumisión, recuerde, es fruto de un corazón humilde. No podemos separar esas dos cosas. No podemos separar la humildad y la sumisión. Estas dos cosas van de la mano. Y tampoco no podemos separar la obediencia de la sumisión, porque la sumisión tiene que ver con la actitud. En cambio, la obediencia ya tiene que ver más con la expresión de esa actitud humilde que hay en mi corazón. Nuestra carne es rebelde. Nuestra naturaleza es rebelde. Y eso lo entendemos. Pero gracias a Jesucristo. Gracias a Jesucristo, que Él nos ha dado a nosotros la salvación, nos ha dado la vida eterna, y es increíble lo que dice el apóstol Pablo. Nos ha hecho nacer de nuevo y hoy, hermanos, tenemos la bendición de poder, por la gracia del Señor, poder vivir una vida semejante a la de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Y justamente en este pasaje que acabamos de leer, vemos que Jesucristo humildemente se sometió a la autoridad de su Padre, aun cuando ello le llevó a ser crucificado. Repito, Jesucristo humildemente se sometió a la autoridad de su Padre, aun cuando esa sumisión le llevó a Jesucristo ser crucificado. Cuando miramos a la persona del Señor Jesucristo, vamos a observar, y quiero hacerle notar 3 cositas en esta mañana. La primera es que Jesucristo se sometió humilde y voluntariamente a la voluntad absoluta de su Padre. Recuerde que Jesucristo es coigual con el Padre. Recuerde que Jesucristo es coeterno, tiene los mismos atributos. Jesús es Dios, el Padre es Dios. Sin embargo, Jesucristo se puso bajo la autoridad de su Padre y se sometió humildemente, voluntariamente, a la autoridad de su Padre.
Leemos, por ejemplo, en el libro de Juan, el capítulo número 6. Por favor, vaya conmigo. En el libro de Juan, el capítulo número 6, en el verso número 38. Observe lo que dice el texto. Voy a esperar y quisiera que usted lo pueda leer. Y él va a decir lo siguiente, que he descendido del cielo. Y dice, no para hacer mi voluntad, sino he descendido para hacer la voluntad del que me envió. ¿Y quién fue el que le envió? Mi Padre. Él va a decir en otra parte. Es mi Padre el que me envió. Y esa es la voluntad de mi Padre. Hermanos amados, el Señor dice, yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, no para hacer lo que yo quiero. Pregunta, ¿Jesús es Dios o no? La respuesta es sí. Claro que sí. Y Jesús, hermanos amados, podía tomarse toda la libertad y tenerla y usar de su autoridad soberana para hacer lo que Él quisiera. Sin embargo, note el ejemplo de Cristo. Siendo Dios, siendo coigual con el Padre, Él tomó la actitud que usted y yo debemos aprender, que es ponerse bajo la autoridad de Él. Miren el libro de Mateo, vaya conmigo por favor al libro de Mateo, el capítulo número 26, en una situación muy complicada, en el punto más de más sufrimiento en cierta manera en la vida del Señor Jesucristo. Mira lo que Él va a decir. Mira, de su boca Él va a decir estas dos expresiones importantes. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo número 26, en el versículo número 39. La escena es allá en el monte Getsemaní. Y recuerde que ahí ha ido acompañado de sus discípulos, de Pedro, Juan y Jacobo, y están allí, y Él los deja por un lado para que puedan acompañarle en oración. Y yendo un poco más adelante, verso 39, mire lo que dice, yendo un poco más adelante, es decir, a unos cuantos metros, dice, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, observe lo que dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mira lo que está diciendo. Padre, de ser posible, pase de mí esta copa. Estamos hablando de la copa de la ira de Dios que iba a caer sobre la persona de Cristo por causa de nuestros pecados. Cristo iba a recibir toda la ira de Dios por nuestras ofensas, nuestras maldades, nuestras desobediencias. Hermanos amados, aquí lo que observamos es que el Señor entiende, Él comprende cuánto sufrimiento y dolor va a recibir en ese lugar llamado la cruz. Ahora, creo que usted y yo no vamos a entender en toda su dimensión. Sinceramente le digo, y tal vez pasará en toda la eternidad y nunca comprenderemos todo el dolor, todo el peso, todo lo que implica ser objeto de la ira de Dios. No lo vamos a poder comprender. Porque realmente Cristo recibió todo eso. Él sufrió, hermanos amados. Pero sabe, dice lo siguiente, si es posible pase, pero no como yo quiero, sino como tú. Y más adelante en el versículo número 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, dice así, si no se puede pasar, es decir, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. No es que aquí Jesús está pretendiendo rebelarse contra la voluntad de Dios, no. Por el contrario, más bien, en su humanidad
aún en su humanidad, hermanos amados, aquí está mostrando una total sujeción a la autoridad de su Padre. Pregunta, ¿nosotros oremos mejor que Jesucristo? ¿Nosotros tenemos cierta libertad para poder, sí, rebelarnos contra la autoridad de nuestro Padre? Hermanos, definitivamente no. Él es el Maestro, Él es el mayor. Si Él, siendo el mayor, se sujetó, se sometió a Dios, cuanto más nosotros. Cuánto más debiera haber esa actitud de nosotros. Pero miremos allí en el libro de Mateo, versículo 54. Hermanos amados, es increíble que aquí, cuando ya es arrestado el Señor Jesucristo, ustedes saben que Jesucristo estaba listo ya para enfrentar la muerte, y en eso uno de sus discípulos pues saca la espada y trata de quitarle la vida a aquella persona. Pero ¿sabe una cosa? Jesús le tiene que llamar la atención. Vamos a leer el versículo 54. Dice, pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿cómo contra un ladrón habéis venido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros, enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces, dejándole, huyendo, está diciendo el Señor, mira que Él de su Padre. En segundo, a la de Dios. Se sometió a lo que Dios en tiempos pasados, lo que Dios había revelado en tiempos pasados, hablando acerca del Señor Jesucristo. Y Jesucristo quería que todas las Escrituras, todas aquellas profecías que hablaban acerca de Cristo, pudieran cumplirse. Pregunta, ¿Jesús conocía Isaías 53? Claro que sí. Él conocía eso. Es más, él había entendido claramente al profeta Isaías, quien había escrito hace más de 600 años atrás, y él había entendido eso. Pero aún con todo lo que decía la profecía, él estuvo dispuesto a sujetarse a la palabra de Dios. Se sometió a la voluntad de su Padre. Se sometió a la palabra de Dios. Pero es interesante notar que su sumisión, y eso quiero resaltarlo en tercer lugar, aquella sumisión fue sin cuestionar, sin reclamar, sin argumentar, sin estar buscando por allí alguna explicación. No, por el contrario, él se sometió, él humildemente se sometió voluntariamente, sin reclamar, hasta morir. Hermanos, en Filipenses capítulo 2, vaya conmigo por favor, Filipenses el capítulo número 2, en el versículo número 8. Mira lo que dice ahí el apóstol Pablo, Filipenses el capítulo número 2. Quiero hacerle notar, dice en el versículo número, inclusive podemos empezar desde el versículo 3, dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como ¿qué? Como superiores a uno mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros, es decir, teniendo interés por los de los demás, es decir, buscando el bienestar de los demás. Por ejemplo, en estos días, en realidad ha salido una publicación en todas las redes diciendo, no salgas de casa, no por causa tuya solamente, sino por causa de los demás. Y verso 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, haya esta manera de pensar, haya en ustedes esta actitud, haya en ustedes este corazón que hubo en Cristo. Dice el versículo 8, que estando en condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
Y qué muerte, muerte de cruz. El escritor a los Hebreos va a decir que de esta manera el Señor experimentó lo que es la obediencia. Él experimentó en carne propia. Jesucristo, en su humildad, se sometió y murió por nosotros. Si usted reconoce, si nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Rey, como nuestro Señor, debiéramos tener la actitud humilde de someternos y obedecerle. Como líderes, como futuros pastores, como futuros misioneros, como futuros líderes espirituales en vuestras iglesias, hermanos amados, necesitamos ser los primeros en seguir el ejemplo de nuestro gran Maestro y ser ejemplo de humildad y sumisión en nuestra propia congregación. Seamos sumisos a Dios. Sumisos, humildes, sumisos a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, a su palabra. Y si así somos, pues no habrá ninguna dificultad en someternos a papá, a mamá, al director, al pastor, al policía, a los médicos, a quien sea. ¿Por qué? Porque hemos aprendido el ejemplo de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre, muchas gracias por tu palabra. Es clara, es sencilla. No necesitamos complicar tu palabra. Necesitamos obedecer. Ayúdanos, Padre. Por favor, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga.